La Argentina que duele. Cuando escuches esta cifra vas a entender la crisis. Digo, quiero buscar algún tema, no decir de color, pero quiero buscar algún tema un poco más liviano para que además de todo lo que tratemos, en algún punto nos podamos distender 5 minutos. Y les puedo asegurar que no lo encontré. Y no solamente no lo encontré, sino que acá en el resumen que le arman nuestras compañeras a Nancy todos los días, yo les voy a leer algunos títulos nada más de lo que es un día en la Argentina. Estos son títulos de lo que pasa en la Argentina. Suben luz y prepagas en diciembre. Adolescente asesinó a su novio en Lanús, una chica de 16 años, una locura realmente lo que pasó. En remedio de escalada está prófuga la chica. Crisis en el sector yerbatero. Los costos son más altos que los ingresos. Bueno, la reunión de gabinete de Adorni, y después vamos a hablar del video, otra vez la vergüenza del gobierno. Última reunión del Consejo de Mayo, el consejo que se juntaba, casi te diría, para no darnos la razón a los periodistas que hablamos de las filtraciones de la semana pasada. El Consejo del Salario que ofreció 4.000 pesos de aumento. Otro abrazo al Garrahan porque siguen todavía con problemas ahí adentro. Avanza la causa Andís. Buenos Aires perdió más de 90.000 empleos en 2 años. Si no te alcanza con esto, el Vaticano alerta por el aumento de divorcios. O sea, la gente se separa porque no se aguanta más. También tenemos, ¿qué más? Organizaciones sociales y gremios que marchan por salario justamente y bono de fin de año. Olvídate que vaya a haber bono de fin de año, me parece un poco complicado. El ministro de Salud que dijo que no va a ir a hablar del fentanilo. ¿Ustedes se acuerdan del fentanilo? Murieron 100 personas, 124 en realidad, a nadie le dio pelota. Las metalúrgicas que alertan por la caída de la producción, obviamente ante la importación, lo que venimos contando hace meses en este programa. Y también arrestaron a un concejal libertario por manejar alcoholizado con una copa en la mano. Bueno, esto es Argentina. Un día nada más en Argentina. Imagínense ustedes estas noticias en Suiza. ¿Qué pasaría, no? Bueno, me quiero meter un segundo, Lean, en el tema del salario mínimo. Yo sé que es un tema que más de uno estará diciendo del otro lado, bueno, ¿quién cobra el salario mínimo en Argentina? Bueno, probablemente no mucha gente exactamente el salario mínimo, pero sí es un índice que nos marca lo que pasa hacia adelante. Es decir, ¿no? Es decir, todo lo que está por encima toma un poquito de base este salario mínimo. La reunión se dio casi por obligación. Porque de manera virtual. Claro. Bueno, de la pandemia. Sí. Increíble. Se siguen haciendo reuniones como si estuvieran en la pandemia. Directamente. Pero una reunión que no se iba a dar, que el gobierno no quería hacer y se termina haciendo medio a la fuerza, digamos. Así es. Recordemos que la mesa del salario mínimo está compuesta por un grupo, representantes de empresarios. En general suele ser el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y después hay 2 representantes de la CGT y la CTA. En general siempre la CTA pide más salario que la CGT. En este caso, ¿cuánto ofrecieron? Y ahí se establece una especie de acuerdo. En realidad no es un acuerdo porque los empresarios proponen algo y en general los gremios lo rechazan y después se impone el aumento que sea. Hoy, increíblemente, propusieron un aumento de 4.000 pesos para el salario mínimo vital y móvil que está, o en realidad está fijo desde agosto en 322.000 pesos. Es decir, el aumento sería 326.000 pesos. El aumento no, el total. Claro, el total quedaría con el aumento 4 lucas arriba. ¿Ustedes escucharon el número que acaba de decir Leandro Renú? Tremendo. Ofrecieron 4.000 pesos de aumento al salario mínimo. ¿Qué comprás con 4.000 pesos? Y empecemos a pensar, aporten todo lo que se le ocurra que podemos comprar con 4.000 pesos. Yo calculo leche, un paquete de fideos, uno de azúcar y ya está. 3 viajes en subte. 3 viajes en subte, 300 gramos de carne, un cuarto de cerezas. Eso es lo que te quieren aumentar o lo que quieren aumentar el salario mínimo. Yo realmente, el sector empresario que se sienta en ese lugar es básicamente lo más amoral que puede existir en esta República Argentina. No hay otra manera de calificarlo. Vos no podés sentarte en un lugar y ofrecer eso a la Argentina en la que estamos con los precios que venimos teniendo, incluso tomando la inflación de parámetro. O sea, incluso si vos tomaras esta inflación, a mi entender mentirosa del gobierno, no te da por ningún lado que aumentes 4.000 pesos de salario. De todas maneras, digamos que en esa mesa hay o sea, en general se hacía en el Ministerio de Trabajo, ahora la coordina el Secretario de Trabajo, que supuestamente tiene el rol de mediar entre las partes. Sí, claro. O sea, el Estado tendría que decir, che, pero 4.000 pesos, déjense joder, esto es una miseria. Para algo están sentados ahí. Esto es un salario de referencia, como bien vos decías. Sí, obvio. El tema es, alguno te va a decir, bueno, nadie cobra ese sueldo. Hay gente que lo cobra. Y no solamente eso, si la señal de aumento en ese salario es así, o sea, ¿cuál es la base que deja para el resto de las discusiones? ¿No? Es la visualización. Vos lo que generás con esto es visibilizar algo. Y si el gobierno tomara la rienda, decir, vamos a tirar para arriba un poco los ingresos,
obviamente que no está subiendo la paritaria de nadie, porque Sí. es el salario mínimo, pero lo que hace es decir, mostrar un gesto de que el número que se utiliza de parámetro, Ujú. va a generar que el resto tenga el incentivo a aumentar. Incluso los empresarios que tanto le gustan Claro. al gobierno. Pero no lo hacen. Y de hecho, esta reunión se dio a la fuerza porque el gobierno ni siquiera Sí. quería tenerla, porque venía aumentando por decreto. Y si no se ponen de acuerdo, aumenta por decreto. Este salario, doy un último dato, está en términos reales 60% por debajo del salario mínimo del año 2023. O sea, ya está muy, muy desfasado. Tendría que estar, para tener un número más o menos en línea con la inflación desde entonces hasta ahora, en 720.000 pesos más o menos. Está hoy en 322.000 desde agosto, insisto, 326.000 desde... si efectivamente este aumento de 4.000 pesos se aplica. No, realmente es una vergüenza. Yo me quedé con este número porque en cuanto leí y escuché la cifra de Sí. los 4.000 pesos, me pareció de lo más insultante que puede existir a la inteligencia de la gente, porque ya ni siquiera es al bolsillo, es a la No. inteligencia. Es faltarte el respeto, es decirte a la cara, muchachos, no nos importa nada, nos importa un carajo vos, tu bolsillo, lo que vos puedas comprar. Ujú. Y obviamente que del otro lado sé que hay un montón de gente, tal vez no escuchándonos a nosotros, porque sabemos que muchas veces eligen no hacerlo, pero me encantaría que pudiéramos discutir con toda la gente. Bueno, claro. Pero que sí, obviamente, me pasa porque son los mensajes que me llegan en redes sociales, ¿Y sí? que me dicen que estamos viviendo en Disney. Y no entiendo Mirá, dónde se está viendo esa situación. Ahí la gente de producción me pasa datos A ver. del CELAC, del salario mínimo Sí. medido en dólares en América Latina. Estamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, en el puesto 17 del salario mínimo más bajo en dólares, $225. Nos está ganando casi todos los países de la región. Costa Rica es el salario mínimo en dólares más alto, tiene $729 de salario mínimo. Sí. Uruguay tiene 593, Chile tiene 567, Brasil tiene, bueno, Brasil también lo tiene bajo, Sí. 288. Y después de la devaluación, ¿no? Tal vez ahí queda un poquito Sí, raro. el contra número. 2.25 nuestro. Pero fíjate, Bolivia tiene $395 de salario mínimo y Paraguay tiene $411 de salario mínimo. Así que bueno, nada, nos superan todos. El Salvador, incluso, que es un país que tiene algún problema social, entre otras cuestiones, tiene $273 de salario mínimo, Argentina 225. Y aparte, ese número de 225 en dólares, con un dólar congelado. Bueno, obvio. Porque encima de eso, digo, con un dólar congelado, realmente, porque si el dólar estuviera más caro, comprarías menos dólares todavía. O sea, Claro. serían incluso menos pesos, menos dólares, perdón, los que vos tendrías ahí. Porque si el dólar estuviera, suponete, 2 lucas, ya tenemos hablando de un salario mínimo de ¿cuánto? De $170. Bueno, sí. Buah. No, es También una- es eso, digo, si blanqueamos el dólar, el tipo de cambio, realmente ese número es incluso más bajo. Sí, acá digamos que el gobierno obviamente tiene una política de ingresos bajos porque necesita tener atada la inflación y tiene ahí un par de anclas. Una es la cambiaria, que es la que vos decías, y la otra es la salarial. Si le diera a la población, incluso a los empleados públicos, un salario mejor, estarían comprando más, ergo los precios deberían subir, y es lo que el gobierno quiere evitar. O sea, prefiere Sí. el congelamiento de la economía antes que eso. Sí, exactamente, porque en las estadísticas les va a seguir manifestando esto. Porque encima, digo, ustedes se acuerdan que se decía y se hablaba de manera negativa que cuando el kirchnerismo en el 2014, 2015 tenía el peso, el dólar, ¿cuánto era? Estaban 10 y tiene que estar en 15. Sí. Supuestamente el blue estaba en 15, el oficial estaba en 10. Ujú. Entonces el salario mínimo te quedaba más alto de América Latina por esa situación. Claro. Eso es lo que decían. Bueno, incluso cuando vos corrías el tipo de cambio y lo llevabas a esos 15, de cualquier manera vos seguías estando entre los primeros 4 o 5 países de Claro. América Latina. Ahora, si vos sinceraras, ya sos el más bajo de América Latina. Pero si lo sinceraras, encima te vas al fondo del abismo directamente. Digo, para ver paralelismos de situaciones, de cómo, ante el mismo diagnóstico tal vez, porque el tipo de cambio no sincerado es a lo que se le podía reprochar a ese último año del kirchnerismo, como se le puede reprochar a este gobierno. Sí. Sin embargo, la diferencia de resultados. Obviamente debe haber mucha gente que se está comunicando. Ayer justo veía una encuesta callejera, porque vieron que se pregunta mucho esto en la calle, en todos Sí. los medios. ¿Cuánto ganás? Creo que era de MDZ, de los colegas de MDZ, que preguntaban a diferentes personas que tenían trabajos diferentes qué sueldo ganaban. Había sueldos de 200 lucas de niñeras, de 200, Claro. 300 lucas de niñeras, y había gerentes de cadenas, gerentes de venta de cadenas de Sí. electrodomésticos que cobraban un paro 200.
como el máximo tope. Sí. Quiero decir, y ahí en el medio había una cantidad de salario, 800, 900, gente que trabaja en cafeterías o en comercio. Es preocupante el tema de los ingresos. Sí, hoy se está considerando un buen sueldo a alguien que gana 1.200.000 pesos, más o menos. Bueno. Alguien que está ganando un buen sueldo, que no es la minoría, pero quiero decir, Bueno, claro. es canta del sector minoritario, pero lo que digo es que se considera, como vos me decís, bueno, vas al mercado laboral y vas con una pretensión de un alto sueldo, te dicen, bueno, un palo de 200 es un gran sueldo. Y es una plata que hoy en Argentina son menos de $1.000. Menos, sí, claro. ¿Cuántos? Un palo de 200. Sí. Es menos de $1.000. Sí. Digo, o sea, estamos hablando de un sueldo alto en la Argentina. Sí, porque el dólar está de casi 1.500. Entonces digo, la verdad que, y de vuelta, sé que del otro lado, más de uno que me está escuchando decir que es un sueldo bajo, un palo de 200, me va a decir, ¿y yo qué hago? Entonces, no, bueno. obviamente que sí, pero yo no estoy poniéndolo, no estoy igualando, estoy diciendo una realidad, que ese sueldo que consideran bueno sigue siendo bajo para los márgenes de costo de la vida de hoy. Si aumenta de vuelta, acá lo leí hace un ratito, aumenta de vuelta la luz y las prepagas. Sí. La luz 3.5 y las prepagas, a mí me llegó más, 3.2 me llegó, creo, de aumento a mí, la prepaga, el mail que me mandaron. Sí. Digo, la verdad que son aumentos muy altos. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.